Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Benjamín Torres Gotay, periodista del periódico El Nuevo Día. Con él vamos a estar hablando sobre diversos temas, entre ellos la solicitud de renuncia que ha hecho Proyecto Dignidad contra el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y además Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora, ambos legisladores. Nuestro panel original, hoy no hay que activar la alerta Pichi. Ángel Matos del Partido Popular, portavoz además de la Cámara de Representantes. José Pichi Torres Zamora, legislador por acumulación del Partido Nuevo Progresista y director ejecutivo de esa colectividad, estarán con nosotros y analizaremos con ellos diversos temas legislativos, entre ellos el proyecto, la resolución para solicitarle al pueblo de Puerto Rico su consentimiento para enmendar la Constitución y establecer una segunda vuelta electoral. Hablamos con ellos sobre los pros y los contras de esta propuesta que por lo visto no tiene los votos en la Cámara de Representantes. Además, hoy se celebra protesta contra las escuelas charter. Estará con nosotros la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, para hablar sobre la razón detrás de su oposición a este modelo educativo. Y en el último segmento del programa estará con nosotros la soprano Melba Ramos, que este fin de semana estará protagonizando el concierto final del Festival Casals, festival internacionalmente reconocido de música clásica que se celebra todos los años aquí en Puerto Rico desde hace ya varias décadas. Legado del gran Pau Casals. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 1 de junio, comienzo de la temporada de huracanes. Son las 8:01 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Precisamente voy a estar tocando el tema de las escuelas Alianza y quiero también discutir la propuesta de descentralización del Departamento de Educación que vengo algún tiempo discutiendo. Esta necesidad en el Departamento de Educación de desarticular por completo, digo, esta es mi posición y la traigo muy humildemente, pero yo, y ustedes lo saben, he planteado ya por bastante tiempo que me parece que hay que desarticular, desmoronar, implosionar el Departamento de Educación a nivel central y establecer escuelas realmente a nivel local, gobernadas por sus directores, por la comunidad escolar, por los padres que están ahí. En otras palabras, por las personas que se supone sean las personas servidas por el sistema de educación en Puerto Rico. Quiero tocar ese tema en breve. Voy a estar hablando también sobre las muertes de peatones en las calles. Este es un tema que ustedes saben, a mí me apasiona. Yo soy peatón, yo vivo en la ciudad, pero además es que no podemos seguir pensando que todo el mundo en Puerto Rico tiene carro. Y yo sé que esa es la impresión y ese es el mito urbano de que todo el mundo en Puerto Rico tiene carro. Pero eso no es así. Hay muchas personas que no tienen carro porque no quieren tener carro, porque no saben guiar y no les interesa aprender a guiar. Y hay muchas personas que no pueden costearse un carro, no pueden, o que tienen una casa y por tanto, y yo me crié en una casa que era así, vivíamos en Levittown y en casa había un carro y había que coordinar, y vamos, no lo estoy diciendo como para lamentarme, un carro en aquella época pues era
pienso yo, más que suficiente. Posiblemente en esta época también lo sea, por lo menos en mi circunstancia. Pero yo sé que para muchas familias el tener un carro, porque ese es el que se puede costear, significa que hay una persona en ese hogar que tiene que buscar medios alternos de transporte, porque ese carrito tiene que ir en dirección de Carolina y la otra persona que no tiene acceso al carrito ese día trabaja en Bayamón. Y esas cosas pasan, ¿no? Entonces, ante esa realidad, pues Puerto Rico siempre se ha visto como un país, por lo menos en las pasadas 8 o 9 décadas, como un país que depende del carro, del automóvil privado. Para aquel momento, cuando se desarticularon el tren de circunvalación y el trolley en San Juan, pues Puerto Rico se quedó desprovisto de sistemas de transporte público eficientes y por tanto nuestra apuesta fue al carro y sigue siendo nuestra apuesta, y eso quiere decir que hemos dejado a los peatones por la libre, lamentablemente, y lo digo no como algo negativo hacia el peatón, no estoy diciendo están por la libre, no, es que hemos dejado desprovistos de protección y de alternativas de transporte a personas que deberían tener todo el derecho, igual que el que tiene un carro, a trasladarse en la ciudad y en las zonas rurales del país también. Y por supuesto que la principal libertad de movimiento se manifiesta y se expresa a través del caminar de la persona que se entiende como peatón. Y aquí mueren muchísimos peatones y a menudo se culpa al peatón cuando realmente el peatón no es el que está guiando un vehículo que pesa 1 tonelada y que se convierte en manos de muchos conductores irresponsables en Puerto Rico en un arma letal. Pero bueno, voy a tocar ese tema en breve. Quiero comenzar con una noticia que recién me acaban de enviar y la voy a relacionar con otra que publica José Delgado en el periódico El Nuevo Día sobre una solicitud de investigación que está haciendo la congresista Nidia Velázquez y varios grupos en Estados Unidos para, bajo el lema Not Your Tax Haven, no tu paraíso fiscal, rechazar la antigua ley 22 que hoy en día es parte de la ley 60. Esta es la ley bajo la cual en Puerto Rico pueden ubicarse personas inversionistas con mucho capital y con muchos ingresos y aquí pagar contribuciones más bajas. ¿Con qué noticia voy a relacionar esto? Bueno, lo relaciono y verán por qué lo hago con una noticia que publica el periódico Metro. Dice el titular de esta nota, la nota la firma Metro Puerto Rico, la firma la redacción, no tiene un periodista que haya firmado esta nota. Dice: presidente de Azore asegura que el Departamento de Desempleo no debe existir. Presidente de Azore, por supuesto, es Mateo Sidre, el hijo del actual secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre. Dice el subtitular de la nota: Mateo Sidre indicó que en el país se debe legislar para que personas puedan insertarse en el mundo laboral sin perder las ayudas que reciben del gobierno. Dice la nota: el Departamento de Desempleo que administra el Departamento del Trabajo no debería existir, cita directa, aseguró Mateo Sidre, presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, porque a su juicio en el país hay empleo disponible para las más de 230,000 personas que actualmente están recibiendo el beneficio. Sidre indicó que al igual que en otros negocios en la industria de restaurantes existe la necesidad de mano de obra e instó a que en el país se legisle para que las personas que actualmente no trabajan y reciben ayudas del gobierno puedan insertarse al mundo laboral sin perder ayudas económicas. Cita: creo que el mensaje aquí tiene que ser: no legislemos más nada para seguir encareciendo el país y vamos a legislar para activar la fuerza laboral. Vamos a legislar para no penalizar a esa persona que se quiere insertar a trabajar quitándole las ayudas y de esa manera podemos empezar a incentivar a que se inserten.
continúa Mateo Sidre. Imagínate tú ahora mismo, si tú trabajas más de 20 horas semanales y ganas más de 750 o 7.500 anuales, debo decir, te empiezan a quitar las ayudas. ¿Por qué no cambiamos ese escenario y por qué no hacemos algo transitorio y que tú te insertas a trabajar? No quitarte las ayudas, pero que yo pueda coger y pueda paulatinamente en los próximos 3 años hacerte independiente y que no dependas del gobierno. Y así por el estilo continúa con esta cantaleta que hemos escuchado ya de muchas personas y de muchos gobiernos en este país. Aquí es donde llega la parte donde se va desmoronando su argumento. Ese departamento del desempleo, la función del mismo, ¿cuál debe ser? Si no hay empleo, pues debería existir. Pero si hay empleo disponible, no debe existir el departamento de desempleo. ¿Tú sabes cuánta gente está cogiendo desempleo hoy en día? Más de 230,000 personas. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué están cogiendo desempleo si hoy en día hay una cantidad grandísima de empleos disponibles? Y bueno, mi sugerencia a don Mateo Sidre sería que vaya y hable con algunas personas desempleadas en Puerto Rico. De paso, que los beneficios de desempleo, yo creo que él está confundiendo aquí los conceptos y está diciendo, pues debe haber una manera de hacer una transición al empleo sin que se le afecten los beneficios, y creo que el departamento de desempleo no debería existir en la medida en que haya trabajo disponible allá afuera para gente. Y me parece que él está confundiendo el seguro por desempleo, de paso, que es un seguro que pagan los patronos precisamente. Está confundiendo eso con un beneficio gubernamental, como si el desempleo fuera la tarjeta del PAN o algo por el estilo. Y el desempleo no es eso. El desempleo es una manera de proteger a una persona que pierde un empleo. Y para usted recibir desempleo, usted tiene que haber trabajado con un patrono que estaba pagando el seguro por desempleo. Por tanto, don Mateo Sidre, por tanto, esos 230,000 puertorriqueños, dando por bueno su dato, no me queda claro que ese sea el dato, porque no he confirmado eso, pero dando por bueno que son 230,000 puertorriqueños y puertorriqueñas que están recibiendo el desempleo, ellos tienen derecho a recibir ese pago porque perdieron un empleo. No es que renunciaron, es que un patrono que pagaba un seguro para cubrir ese empleado, un patrono despidió a esa persona y esa persona tiene derecho a recibir esa compensación mientras el hacha va y viene para poder cubrir unas necesidades básicas y conseguir otro empleo. Y el seguro por desempleo no es permanente. Esa persona no puede estar el resto de su vida en el seguro por desempleo. Hay unos requisitos, tiene que mostrar que está haciendo esfuerzos para conseguir un trabajo. Y hay un plazo de tiempo dentro del cual ese seguro por desempleo va a pagarle a ese empleado que un patrono del sector privado despidió. Entonces, ¿cómo es que este señor Mateo Sidre viene a decir, no, pues no debería haber desempleo? Bueno, pero entonces yo podría virar la tortilla y decir, bueno, pues ningún patrono debería despedir a nadie en Puerto Rico. Porque si el problema es que hay gente cogiendo desempleo, pues vamos a la razón por la cual están cogiendo desempleo. Lo están cogiendo porque algún patrono lo despidió. Y de paso, esa no es mi propuesta. Yo creo que los patronos deben tener la habilidad, con justa causa, de despedir a un empleado, porque si no, pues claro, la naturaleza humana es posible que el empleado no cumpla con sus deberes y sus funciones si no hay unos incentivos y unos desincentivos para promover el comportamiento que quiere el patrono, que es que sea productivo el trabajador en el tiempo en que se le está pagando por su mano de obra. Entonces, yo creo que, por supuesto, que los patronos deben tener la habilidad para despedir a una persona por justa causa, que no esté haciendo su trabajo. Pero cuando eso pase, eso no quiere decir que esa persona de pronto es un paria social y yo lo voy a abandonar a su suerte por completo. Pues esa persona
debe tener una manera de hacer una transición, y la forma en que en nuestras sociedades hemos determinado que vamos a procurar la seguridad de ese trabajador es con un seguro por desempleo, que de paso no paga una millonada. No es que el empleado de pronto está recibiendo la misma cantidad de beneficios por el seguro que compensen por la totalidad del salario que estaba recibiendo anteriormente. Eso no es así. Claro, cuando estaba el PUA, pues por una situación puntual de emergencia nunca antes vista, el gobierno federal aumentó los niveles de los beneficios por desempleo, y sí había alguna gente que con el PUA se estaban ganando más que lo que se ganaban en su trabajo. Y claro, ahí yo podría decir, bueno, pues realmente deberíamos preguntarnos si el problema es que el PUA paga de más o que los trabajos pagan de menos. Eso es otra pregunta que podríamos hacernos. Pero en este momento ya el PUA ha quedado atrás. Eso está en la historia. Y en este momento lo que tenemos es un seguro por desempleo que paga una cantidad que es una fracción bastante pequeña de la compensación del salario que recibía ese trabajador. Entonces, plantear, como está haciendo Mateo Sidre, que en la medida en que haya trabajos disponibles no debería haber desempleo, pues primero, de nuevo, que es un argumento totalmente irracional, porque esas personas están cobrando desempleo porque tenían derecho a ello porque fueron despedidos por un patrono. Y hay que darles una oportunidad para que esa persona pueda rehacer su vida laboral y profesional y buscar otro empleo. Y habrá muchos empleos, pero puede que haya empleos para los cuales la persona no cualifica. O puede que haya trabajos para los cuales la persona está sobrecualificada. Y puede que vaya y busque trabajo. Y haya patronos que no le den el trabajo a esa persona. Entonces, no podemos crear una situación aún peor donde le estaríamos dando aún más poder a los patronos. Y de paso, de nuevo, yo no soy socialista, que quede claro. Yo soy un tipo que cree en el libre mercado, pero yo creo que el libre mercado, el gobierno tiene que buscar la manera también de regularlo mínimamente, pero lo suficiente como para que no haya una asimetría de poder terrible, o sea, un desbalance de poder terrible entre el patrono y el trabajador. Y si usted no le da algún grado de seguridad a los trabajadores, y para colmo, como han pedido y han logrado muchos sectores de la empresa privada en Puerto Rico, usted tampoco quiere reconocerle permanencia a los empleados, usted quiere mantenerlos en un estado de evaluación por 9 meses y luego cuando llegue el mes 8 los despide. Pues todo eso, y si además eliminamos el seguro por desempleo, todo eso lo que hace es darle poder de más a los patronos y minimiza el poder que tienen los empleados para negociar su salario. O sea, si no hay desempleo, bueno, pues de pronto esos empleados van a tener que aceptar mantenerse en empleos donde posiblemente no les están pagando el salario que se merecen porque no tienen ningún nivel de seguridad en caso de perder ese trabajo. Y eso tampoco es una situación, creo yo, tampoco es una situación a la que deberíamos aspirar. Ahora, les dije que iba a conectar este tema con otro y se relaciona con esta investigación que está solicitando, este esfuerzo que está encabezando Nidia Velázquez y una serie de grupos de la diáspora para eliminar o por lo menos para criticar la Ley 22. La Ley 22, ustedes recordarán, es la ley que le da incentivos a inversionistas y personas de alto valor económico para radicarse en Puerto Rico, y una vez están radicados en Puerto Rico no pagan contribuciones federales, y las contribuciones estatales que pagan son a una tasa de 4%, una tasa bastante baja en comparación con el resto de nosotros. Y dice la comunicación de esta agrupación, dice, cita, una década después de su creación, está claro que la Ley 22
es una mala propuesta para las comunidades tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Individuos que no quieren contribuir a sus propias comunidades de origen se mudan a Puerto Rico para no pagar impuestos, mientras que los puertorriqueños enfrentan costos de vida cada vez más altos a medida que los salarios se estancan, los vecindarios se gentrifican y el medio ambiente queda desprotegido. Bueno, yo me cuestiono el racional que se está usando aquí. La razón por la cual conecto esto es porque creo que aquí estamos viendo una polarización cada día más aguda entre dos sectores que no tienen por qué estar enfrentados. Y yo recuerdo que aquí hace 20 años, quizás un poquito más, aquí hubo un esfuerzo dirigido por el Partido Popular Democrático que se llamó los Cabilderos del Pueblo para ir a defender en Washington la sección 936, que la sección 936 al final del día no era otra cosa que un beneficio para que compañías vinieran a Puerto Rico, se establecieran aquí, basado en el beneficio contributivo que iban a tener. Y es algo muy similar realmente a la ley 22. Entonces, hoy me parece que lamentablemente, si alguien hablara de los cabilderos del pueblo para defender, sea la ley 22 o sea los incentivos contributivos federales para manufactureras en Puerto Rico, sea lo que sea, la gente se reiría y habría una resistencia terrible a ese tipo de propuestas. Y tiene que ver con esta situación. Y esto es una polarización que yo creo que tiene dos caras. Por un lado, un sector privado con argumentos como el que está haciendo Mateo Sidre, presidente de Azores, hijo del secretario de Desarrollo Económico, de que debería eliminarse el seguro por desempleo en Puerto Rico, porque es que hay trabajo, sin asumir ningún tipo de responsabilidad por el hecho de que esos empleados fueron despedidos para así ser elegibles para ese seguro por desempleo. Y por otro lado, una izquierda que quiere eliminar cualquier tipo de beneficio que Puerto Rico pueda ofrecerle a empresas o a individuos para establecerse en Puerto Rico. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque me parece precisamente que aquella iniciativa de los cabilderos del pueblo demostraba que en Puerto Rico al menos había un partido que reconocía que había en su seno un consenso en torno a los beneficios de traer a Puerto Rico actividad económica y que eso generaba empleos bien pagos y por tanto, si bien se beneficiaba la empresa foránea, también se beneficiaba la clase media puertorriqueña. Y que había una coincidencia entre los intereses de esos dos sectores. Y ahora estamos viviendo en un país donde no hay una coincidencia, donde hay una distancia cada vez más grande entre la empresa privada, en parte porque la empresa privada está asumiendo posturas cada vez más a la extrema derecha, y una distancia muy grande también con los trabajadores porque quienes dicen representar a los trabajadores, la izquierda, está asumiendo posturas cada vez más extremistas también. Y eso nos deja pues sin un consenso en cuanto a cuál es la estrategia económica del país y todo el mundo sabe que está en contra de algo. Mateo Sidre está en contra del seguro por desempleo, Nidia Velázquez y Not Your Tax Haven están en contra de la ley 60, pero nadie está a favor de nada. Y entonces dicen aquí, están en contra de la ley 60 porque estos individuos no quieren contribuir a sus propias comunidades de origen y se mudan a Puerto Rico. Bueno, y la gente que se muda a la Florida, van a hacer una campaña contra la gente que se muda a la Florida para no pagar contribuciones estatales, porque de paso en la Florida no hay contribuciones estatales, así que de inmediato cualquiera que se mude ahí se ahorra, digamos, alguien de Nueva York que se mude a la Florida, ¿acaso no se ahorra las contribuciones estatales y solamente se queda pagando las federales? Pues no podría hacerse este mismo argumento. En la Florida no hay también puertorriqueños enfrentando costos de vida cada día más altos, vecindarios que se gentrifican y el medio ambiente que se queda desprotegido allí en los Everglades, en la Florida. O sea, ¿por qué con nosotros? Entonces, de ahí de pronto es que uno cae en cuenta de que, de nuevo, esto es parte de una agenda, me parece a mí un tanto extremista,
Y para colmo, una agenda que se está basando en el poder que tiene el Congreso sobre Puerto Rico, porque no se lo hacen a la Florida, se lo hacen a Puerto Rico. Este tipo de análisis de las leyes que nosotros tenemos para incentivar la actividad económica, es que de nuevo, buena o mala, es la que tenemos. Y hasta que no planteemos una alternativa sobre la cual pueda haber algún consenso, pues es la que tenemos y con esos bueyes son los que tenemos que arar. Pero vamos a la pausa y regresamos con Benjamín Torres Gotay y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Una de las figuras del periodismo más influyentes de nuestra generación llega a discutir los puntos importantes de los temas que te afectan. Ahora se une a la mesa el galardonado periodista, escritor y columnista Benjamín Torres Gotay. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, se sienta a la mesa Benjamín Torres Gotay. Benjamín, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando. Encantado, como siempre, de estar en tu programa. Benjamín, tenemos dos temas para hoy y precisamente dejé uno planteado sobre la mesa. Hay un grupo que se hace llamar Not Your Tax Haven, no tu paraíso fiscal. La congresista demócrata Nidia Velázquez está respaldando este grupo y están planteando esencialmente que el gobierno federal fiscalice los beneficiarios de la Ley 22, antigua Ley 22, hoy todos esos incentivos fueron agrupados bajo el Código de Incentivos, la Ley 60, y este incentivo desde la época de Luis Fortuño, interesante que fue un gobernador estadista el que creó este régimen contributivo, atrae personas que queriendo evitar el pago de contribuciones federales vienen a Puerto Rico y Puerto Rico les mejora el incentivo bajándole su tasa contributiva efectiva si son residentes de Puerto Rico a 4%. Entonces, la congresista y este grupo están planteando que se debe fiscalizar mejor, por lo visto desde el gobierno federal, desde el Congreso, desde el IRS, a estos individuos, cosa con la cual yo no necesariamente estoy en desacuerdo. O sea, me sospecho que deben haber algunas de estas personas que realmente no están cumpliendo con los criterios para ser residentes de Puerto Rico, pero lo que realmente está detrás de esto es que quieren pues eliminar este régimen. Y yo planteaba en el segmento anterior que me resulta algo chocante el que se esté planteando esto en cuanto a Puerto Rico cuando hay otros lugares en Estados Unidos como la Florida, por ejemplo, donde no hay contribuciones sobre los ingresos a nivel estatal. Por tanto, el mismo argumento se podría hacer y pasa mucho. Mucha gente de Nueva York se muda a la Florida todo el tiempo. Florida es uno de los estados que más está creciendo. Y decir, bueno, pues vamos a también fiscalizar a esa gente que se está mudando a la Florida, asegurarnos que realmente son residentes. No vaya a ser que están viviendo en Nueva York y diciendo que están residiendo en la Florida para no pagar contribuciones estatales. ¿Qué te parece a ti? Bueno, hay una diferencia con Florida, Armando, y en el caso de Florida es que cualquiera que se muda, cualquiera que vive en Florida no paga contribuciones estatales. Sí. Es una decisión del Estado de no cobrar contribuciones estatales y solamente viven de las contribuciones sobre ingresos y sobre la propiedad. No es algo diseñado específicamente para traer gente de afuera, como es el caso de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, tú y yo no podemos disfrutar de los beneficios de los que disfrutan los de la Ley 60, antes Ley 22, y eso lo que ha estado causando es la llegada a Puerto Rico de personas que tienen ingresos más altos que el promedio de residentes de Puerto Rico y que ha tenido consecuencias que todos hemos visto y discutimos bastante a menudo, como por ejemplo la distorsión en el mercado de bienes raíces. O sea, son cosas diferentes. No se puede comparar Puerto Rico con Florida. El tema de la fiscalización de esto... Pero es una decisión igual que tomó, tú lo dijiste, Florida tomó esa decisión de no cobrar... Nadie, yo creo que nadie cuestiona la facultad del Estado, la facultad del gobierno de Puerto Rico para otorgar estos incentivos. Lo que se está cuestionando es el resultado que están teniendo en Puerto Rico y a nivel de los estados. Pero ¿y eso no podría cuestionarse federal también en la Florida? El resultado. Oye, ¿cuál es el resultado que tiene el no tener contribuciones a nivel estatal en la Florida?
alguien lo puede cuestionar, Armando. Pues, me imagino yo que a nivel estatal se puede cuestionar, a nivel federal no se puede cuestionar. Los estados son libres de establecer sus regímenes contributivos. ¿Y por qué en el caso de Puerto Rico sí estos grupos de la diáspora que también apoyan la descolonización quieren quitarle a Puerto Rico una de las facultades, parecería una de las facultades que tiene, que es la autonomía fiscal? Yo no creo que quieren quitarle ninguna facultad a Puerto Rico, Armando. Lo que quieren es que se fiscalice el uso que se le está dando a este incentivo, porque ha tenido consecuencias negativas en Puerto Rico. Eso es lo que está pasando con esto. Pero que lo fiscalice alguien de afuera. Bueno, que lo fiscalice el gobierno federal, que es el que se está dejando de obtener ingresos por la gente que se muda a Puerto Rico a evadir contribuciones según la perspectiva de ellos, y la mía también, de hecho. O sea, tú no ves ningún... ¿Cómo tú haces la distinción entre esto y otros esquemas que ha tenido Puerto Rico anteriormente para atraer, y que todavía tiene, para atraer otros tipos de inversión? Por ejemplo, aquí hay incentivos bastante... En este caso es bien sencillo. En este caso se le está dando un incentivo que no aplica a residentes de Puerto Rico, solamente a residentes de afuera. Tienes que vivir, creo que son, me parece, no estoy seguro ahora, creo que son 15 años mínimo fuera de Puerto Rico para que te aplique esto. O sea, esto lo que ha traído, yo no sé ahora mismo, pero la última vez que yo vi el estudio que hizo el Departamento de Desarrollo Económico de esto hace como 2 o 3 años, creo que fue de José Caraballo Cueto, solamente el 7% de los beneficiarios de esto son puertorriqueños. O sea, la inmensa mayoría son extranjeros que tienen una situación económica muy distinta a la de los puertorriqueños, vienen con unas ventajas que no tienen los puertorriqueños y están causando distorsión en el mercado de bienes raíces, desplazamiento y otros problemas. Eso lo vemos todos los días. O sea, y eso no es lo mismo que pasa, por ejemplo, no en el mercado, no con el sector individual, sino con las corporaciones. Las corporaciones que vienen a Puerto Rico y se establecen aquí, digamos, la farmacéutica, tienen unos beneficios que no tiene el colmado de la esquina, ¿no? Hace tiempo, tú sabes, Armando, que también se está señalando y se ha señalado las dificultades que enfrenta el empresario local versus el empresario que viene de afuera. Ha habido problemas con eso por años también. Y entonces, ¿cuál es? O sea, lo que pasa en cualquier jurisdicción, menos en Puerto Rico, por la cuestión colonial, se protege la industria y se protege el sector local, porque es el que realmente fortalece una economía. Cuando empresarios locales y comerciantes locales producen riqueza, esa riqueza se queda en Puerto Rico. Cuando la producen de afuera se la llevan. Y eso en cualquier jurisdicción se protege. Déjame push back un poquito con la vinculación de esto con el tema colonial, porque no estoy negando que hayan problemas coloniales, simplemente que estas determinaciones que hemos tomado, las hemos tomado nosotros acerca de los incentivos que le damos a las empresas manufactureras y a los inversionistas de alto valor adquisitivo. Incluso si hay una expresión del poder colonial, me parece a mí que es en el cuestionamiento de esa estrategia por parte del gobierno federal, no en su implantación. Pienso, no sé. Bueno, en el caso del sector comercial e industrial local, en Puerto Rico no se pueden establecer aranceles, incentivos para protecciones a los productos locales, no se pueden poner porque afectaría las cláusulas de comercio interestatal, eso lo sabe todo el mundo. Pero le damos incentivos a los de afuera. Podríamos no dar esos incentivos y que todo el mundo esté en un level playing field y bajar las contribuciones para todo el mundo, ¿no? Y no lo hacemos nosotros. Yo no sé, eso no lo hace, no es que lo impone la colonia. Perdóname, no te escuché esa última parte. O sea, lo que te planteo, tienes razón en que hay que tener cuidado con la cláusula de comercio interestatal, ¿verdad? Pero que los incentivos que nosotros estamos dando para las empresas que vienen de afuera y los individuos que vienen de afuera, esos incentivos los establecemos nosotros. Y otra teoría económica podría ser, bueno, pues nosotros mismos eliminemos esos incentivos y establezcamos una tasa contributiva más baja para tanto las empresas
locales como las de afuera y los individuos que vivan en Puerto Rico, tanto los que llevan toda la vida como los que recién se mudan al país. Y eso no lo hacemos nosotros, eso no es una imposición de la metrópoli. Yo no he dicho que eso sea una imposición colonial, lo que yo estoy diciendo que afecta donde yo digo que impacta la cuestión colonial es en la protección de la industria local, porque a través de las cláusulas de comercio interestatal no se puede establecer una diferencia entre la industria local y la industria extranjera. Pero es que ya esa diferencia la tenemos porque incentivamos la extranjera. Claro, en el caso de las industrias, pues se puede argumentar que crean, qué sé yo, 500, 1,000, 2,000, 3,000 empleos, 4,000 empleos. Pasaba con la 936, que no era un incentivo que dábamos nosotros, pero un incentivo que existía. En el caso de estos individuos de la ley 60, los estudios han sido bastante claros en que no están produciendo empleos ni ningún impacto en la economía significativo importante que no sea la distorsión del mercado de bienes raíces y el desplazamiento en ciertas comunidades. Benjamín, vamos a la pausa. Cuando regresemos, te quiero traer el tema también de las expresiones que hiciera Mateo Sidre. Al menos las recogió el periódico Metro, a los efectos de que no debería haber un departamento de desempleo en Puerto Rico. Quiero hablar un poquito sobre eso. Y tocamos otros temas. Regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, sigue sentado a la mesa Benjamín Torres Gotay. Benjamín, el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, Mateo Sidre, hijo del secretario de Desarrollo Económico Manolo Sidre, dijo, por lo visto ayer, en un foro, y cito, ese departamento del desempleo, la función del mismo, ¿cuál debe ser? Si no hay empleo, pues debería existir, pero si hay empleo disponible, no debe existir el departamento del desempleo. ¿Tú sabes cuánta gente está cogiendo desempleo hoy en día? Más de 230,000 personas. Y yo me pregunto por qué. ¿Por qué están cogiendo desempleo si hoy en día hay una cantidad grandísima de empleos disponibles? Yo en el primer segmento del programa relacioné esto con el tema de la ley 60, donde pues, tú y yo quizás diferimos en algo, pero me parece que estamos viviendo en un momento donde parecería que tanto el sector privado como otros sectores en la economía, los trabajadores, aunque creo que es un poquito más difícil definir quién realmente habla por los trabajadores, la izquierda, digamos, están, como dicen los americanos, talking over themselves. Y no hay una conversación que lleve a un consenso, sino que estamos disparando desde los extremos. Y para mí que este argumento de Mateo Sidre, además de simplón, me parece absolutamente extremista el tú plantear que aquí no debe haber un seguro por desempleo porque hay muchos empleos, desconociendo por lo visto que esas personas están recibiendo desempleo porque fueron despedidos de un trabajo por un patrono. O sea que pues, pueden haber todos los empleos que tú quieras, pero si alguien te despide, pues tienes derecho a eso, que de paso es un seguro por el cual pagan los patronos. ¿Qué te parece a ti? Mira, Armando, yo no sé si tú escuchaste alguna vez a Carlos Gallizá en Fuego Cruzado. Muchísimas veces. Se transmitía por Radio Isla por mucho tiempo. Y había cosas que él decía que eso no era analizable. Estos comentarios de Mateo Sidre carecen absolutamente de sentido y realmente yo no sé ni por qué hay que estar hablando de esto. O sea, es tu programa y tú obviamente discutes lo que te parezca. Sí. Pero realmente son comentarios tan absurdos, tan enajenados de la realidad, tan disparatados, que uno no encuentra por dónde agarrarlos porque realmente son absurdos. Parecería como una parodia, parecería como que lo dijo, o sea, como lo dijo a nivel de parodia, como alguien parodiando a los empresarios avaros o codiciosos. Eso es lo que parece. Sí, no, oye, y yo precisamente, yo no quisiera tener que discutir esto, pero es que creo que hay que discutirlo porque son estos argumentos tan insidiosos y la derecha se ha convertido, particularmente la derecha extrema,
se ha convertido particularmente efectiva en estos argumentos, Proyecto Dignidad los usa cada rato, que son insidiosos porque a una persona que quizá lo está escuchando, no ha analizado mucho el tema, de pronto le suena razonable. Igual que a muchas personas quizás les suene razonable el que a una menor se le exija la autorización de un padre para practicarse una terminación de embarazo, ¿verdad? Pero entonces cuando uno empieza a analizar y profundizar es que uno se da cuenta que no hace tanto sentido. Y yo creo que hay que matar estos argumentos antes de que se masifiquen. Aunque yo creo que esto, y por eso también lo traigo, yo creo que esto es algo que muchas más personas en ciertos sectores económicos del país creen que lo que tú y yo estamos dispuestos quizás a reconocer. Mira, ese argumento lo mataste tú, Armando, en bien sencillito ahí cuando dijiste en tu introducción que la gente que recibe desempleo fue gente que fue despedida, no es gente que no quiere trabajar, no es gente que nunca ha trabajado, no es gente que está en mantengo. El que está recibiendo el seguro de desempleo, como bien se llama el nombre, seguro de desempleo, es gente que tuvo un empleo y lo perdió. Y la inmensa mayoría de esos 230,000 que están recibiendo desempleo hoy es que estaban trabajando hasta hace poco y están en transición hacia un nuevo empleo. Perdieron un empleo en contra de su voluntad y están buscando otro. Así de sencillo es esto. No son 230,000 personas que están en su casa echándose fresco y que nunca han trabajado. O sea, para empezar, yo no conozco ese requisito bien. Yo nunca, afortunadamente, he tenido que recibir seguro de desempleo, pero entiendo que hay que ir y presentar evidencia de que uno buscó trabajo también. Correcto. Para recibirlo. No es así tampoco como... Y no es permanente. No es permanente, es transitorio, es un seguro que se pagó. O sea, por eso yo digo que es tan absurdo que se plantee esto, carece tanto de sentido que parece una parodia, parece un vacilón. En efecto. Parece, si uno fuese a escribir un libreto para una comedia acerca del... el comerciante o el empresario totalmente desconectado de la realidad del resto del país, pues esto sería lo que uno escribiría y quizás alguien le diría a ese escritor, mira, eso es inverosímil. No pongas eso. Tiene que tener cierto nivel de verosimilitud la comedia, no puede ser así. Sí. Benjamín, pasando a otro tema, algo relacionado. Proyecto Dignidad ha solicitado la renuncia del secretario Domingo Emanueli por sus expresiones en torno a unos proyectos relacionados precisamente al tema del aborto. Yo planteé ayer en el programa que me parecía que si bien yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él planteó, entiendo que Domingo Emanueli en su rol como secretario de Justicia debió quizás asumir otro tipo de manera de expresar esos planteamientos, más jurídico, parecería menos político. Pero aún así, pues tampoco creo que esto sea una ofensa tan grande como para justificar su renuncia. Y creo que Proyecto Dignidad debería también analizar si las cosas que ellos dicen, a veces disfrazados detrás de un lenguaje muy elegante, no son también una falta de respeto para muchísimos y muchísimas personas en nuestro país. Mira, Armando, en esa audiencia no trascendió porque el incidente al final de la audiencia se llevó toda la atención, pero el secretario planteó sus argumentos jurídicos y constitucionales sobre este proyecto que se está discutiendo. Fue al final de la vista que él tuvo este exabrupto posiblemente. Yo estoy de acuerdo en que, yo estoy de acuerdo con sus expresiones, pero también estoy de acuerdo en que probablemente no lo planteó de la manera más correcta. Como quiera, poco después de la vista, él envió un comunicado diciendo que eso era en su carácter personal y o sea, tratando de arreglar un poco las expresiones. Estoy de acuerdo contigo, no es tan grave como para que lo despidan por eso. Hay muchas otras razones por las cuales podrían despedir al secretario de Justicia, empezando por todos los casos de corrupción que le pasan por frente a las narices y no los ve. Pero por esto no es una razón. Sin embargo, yo estoy casi seguro que, o sea, me parece que es muy probable que no sobreviva esta controversia. Como tú bien sabes, que Domingo Emanueli no la sobreviva. ¿Perdón? Cuando dices que no sobreviva la controversia, es que Domingo Emanueli no la sobreviva. Que no sobreviva esta controversia. Han convocado a una marcha exigiendo la renuncia de Domingo Emanueli y estos grupos conservadores para este sábado
tú sabes que tiene un gran poder de convocatoria que moviliza miles de personas sin mucha dificultad. O sea, espera una marcha grande, significativa, este sábado frente a Fortaleza, y estando en el periodo prácticamente electoral, con el PNP tratando de congraciarse de alguna manera con el conservadurismo que está creciendo y que se espera que crezca el Proyecto de Dignidad, pues veo muy difícil que el secretario sobreviva a esta controversia. En algún momento, probablemente en las próximas semanas, va a entender que necesita más tiempo con su familia y un viernes por la tarde llegará un comunicado en ese sentido. Interesante que tú creas que el PNP, y claro, habría que amarrar esto también con lo que ha expresado el PNP durante este cuatrienio a los efectos de que quiere tratar de rescatar a algunos de esos electores de Proyecto Dignidad. Si de pronto Domingo Emanueli se convierte en un obstáculo para ese proyecto de volver a traer ese elector más conservador a las redes del Partido Nuevo Progresista, pues me parece que tú podrías tener razón. Veremos. Benjamín, gracias. A tu orden siempre, Armando. Benjamín Torrecotay del periódico El Nuevo Día. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora son nuestros analistas aquí en Sobre la Mesa. Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, estará con nosotros también. Y Melba Ramos, soprano, estará este fin de semana en el concierto de cierre del Festival Casals. Ella estará con nosotros precisamente para hablarnos sobre el festival, lo que queda de él, no se lo pueden perder, evento internacional creado y gran legado de nuestro Pau Casals. Hablamos con ella sobre ese gran banquete musical y continuamos, por supuesto, con el mejor análisis de todos los temas para hoy, 1 de junio del 2023, comienzo de la temporada de huracanes. Son las 8:57 de la mañana. Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Matos. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sientan a la mesa Pichi Torres Zamora y Ángel Matos. Buenos días a ambos. Buenos días para ti, Armando, a Pichi, a la gran familia del 1320 y al iraquí que me buscó y me encontró. Buenos días, Armando, llegaste. Sí, hubo. Por es que poco, fue bajándome por del poco activamos la alerta mijo, Pichi. No, yo estuve tempranito. No, yo sé, pero yo le he puesto el nombre de alerta Pichi a cualquier alerta en búsqueda de un invitado perdido. Porque alerta Ángel, no sé, me gusta más Pichi, o sea, el nombre. Oye, está bien, no estoy vamos a pensar que está bueno, señalando ningún tipo de parcialidad. Más simpático. Ay, Dios mío, saludos a todo el mundo. Bendiciones. Gracias a ambos por estar disponibles. Antes de entrar en materia, quería hacer una aclaración y es más, les voy a pedir a ustedes que me hagan algún comentario, me respondan a esta información que se ha publicado en el día de hoy. Y es que Mateo Sidre, el presidente de la Asociación de Restaurantes, ha dicho, y cito, esto por lo visto fue en algún foro que se celebró en estos días, él dijo, preguntaba, ese departamento de desempleo, la función del mismo, ¿cuál debe ser? Si no hay empleo, pues debería existir, pero si hay empleo disponible, no debe existir el departamento de desempleo. ¿Tú sabes cuánta gente está cogiendo desempleo hoy en día? Más de 230,000 personas. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué están cogiendo desempleo si hoy en día hay una cantidad grandísima de empleos disponibles? Y una de las cosas que yo dije en el segmento anterior es que no sabía si ese dato de 230,000 personas era correcto. No lo había verificado, decidí verificarlo. Es total y absolutamente incorrecto. Incorrecto. Incluso hay dos conceptos que tenemos que manejar de forma distinta. Está el número de personas desempleadas
Que eso no quiere decir que esas personas, por ser desempleadas, están recibiendo un beneficio. Incluso van a ver lo paupérrimo que es nuestro esquema de protección para personas desempleadas. Y qué bueno que estos temas se levantan y podemos analizar los datos. En Puerto Rico, en abril del 2023, según el Departamento del Trabajo, esta es la encuesta del Grupo Trabajador, para el que quiera buscarla y confirmar los datos que yo estoy dando aquí. Abril del 2023 había 72,000 personas desempleadas. De esas personas recibiendo beneficios de desempleo, según la tabla del Departamento del Trabajo, son solo 14,452 personas en Puerto Rico. Quiere decir que menos del 20% de las personas que se identifican como desempleadas en Puerto Rico reciben algún beneficio por desempleo. Y esto tiene que ver pues con lo que yo le planteaba a Benjamín Torres Gotay. Para usted recibir desempleo, usted tiene que haber sido despedido, usted no puede renunciar, tiene que haber sido despedido de un puesto de trabajo cubierto por el seguro por desempleo. Si usted trabajaba por cuenta propia, si usted le pagaban por servicios profesionales, usted no es elegible a recibir un pago por desempleo. Por tanto, en esa encuesta del Grupo Trabajador hay muchas más personas desempleadas que personas que están recibiendo el beneficio. Por esas razones, posiblemente esas personas se identifican como desempleadas, pero trabajaban por cuenta propia. O posiblemente esas personas fueron despedidas, pero fueron despedidas hace un año y ya no son elegibles para seguir recibiendo el beneficio por desempleo, porque eso tiene un límite de tiempo, es un seguro para cubrir la transición de un empleo a otro después de un despido. Así que, más allá de ser un absurdo este argumento de Mateo Sidre, un absurdo porque, vamos, para recibir el seguro por desempleo usted tiene que haber sido despedido, son totalmente falsos los datos que él da de que hay 230,000 personas cobrando desempleo en Puerto Rico. Hay en Puerto Rico, esto es al 13 de mayo del 2023, 14,452 personas cobrando desempleo de un universo de 72,000 personas que en la encuesta del Grupo Trabajador se identificaron como desempleadas. Ángel, ¿qué te parece a ti estas expresiones de Mateo? Bueno, déjame ayudarte a contextualizar tal vez lo que quiso decir Mateo. Déjame darte por lo menos un poco más de información que yo tengo. El pasado martes, Azore, la organización que él preside, y ya está, ¿verdad? Ya está de salida porque hay un presidente entrante, tuvo a las 10 de la mañana una presentación sobre mitos y realidades del salario por propina en Puerto Rico. Invitó a un grupo de legisladores, yo estuve, entre otros compañeros, y después había un almuerzo con una presentación sobre proyecciones para la industria de alimentos en Puerto Rico. Esa parte, ¿verdad? Como había sesión legislativa, yo no pude estar. Y yo supongo que tal vez ahí fue que lo dijo. Y lo digo porque yo creo que probablemente Mateo tenga una confusión general de un problema profundo que tiene el país. Qué bueno que hay una baja dependencia de el cobro semanal y bisemanal del seguro de desempleo, pero Puerto Rico adolece de un reto en donde existen demasiadas ayudas económicas más allá del desempleo que inciden en la disponibilidad o en la deseabilidad de muchas personas conseguir un trabajo. Entiéndase, las ayudas pandémicas, las del PAN, las de vivienda, los subsidios de agua y de luz, que tienen como un elemento en común o tú no tener trabajo o simplemente estar por debajo de un perfil socioeconómico X. Y eso incide en el problema que tienen los operadores de restaurantes que ni pagando, o sea, ya esto no es salario mínimo que ahora el 1 de julio entra a 9.50. Aquí hay restaurantes con cruzacalles permanentes en la entrada de 11, 13, 15 dólares la hora y no aparecen personas que deseen trabajar. Y claro, la industria de alimentos, depende del segmento, está evolucionando a grandes pasos, en donde los restaurantes de cadena grande de comida rápida están cerrando los salones de comer para dedicarse a servicarro por falta de personal, y los nuevos que se están construyendo ya no tienen ni cajero en el salón, sino unas pantallas donde tú escoges tu comida, tú la pagas y la consumes de pie
para simplemente evitar los costos de darle mantenimiento a las áreas comunes de un restaurante. Claro, los restaurantes de salón, los de full service, tienen unos complejos más allá de la propina. Así que volviendo a la pregunta, ¿verdad?, la petición de análisis que tú no haces en esta primera vuelta, yo supongo que él lo que tiene es la frustración general de un patrono que no consigue a nadie que trabaje, y a veces el denominador común es el exceso de ayuda que en vez de estimular a que tú trabajes, te mantienen sin trabajar. Pichi. Mira, yo lo veo igual. Yo creo que la frustración, más allá de los números, ¿verdad? O que él planteó, yo creo que la frustración de patronos en Puerto Rico que quieren echar para adelante, que dependen de mano de obra, de puertorriqueños que estén dispuestos a trabajar, que quieran trabajar, porque tú puedes tener una fila de 200,000 personas, pero si no están dispuestos a trabajar y no quieren trabajar, ¿qué ganan? Y es una situación con la que nos estamos encontrando, Armando. Puertorriqueños que simplemente no quieren trabajar, y esto no es, a veces estos estudios de generacionales, ¿verdad?, generacionales, de si la generación Y, que si la X, que esto, que lo otro, pero yo realmente creo que simplemente hay personas que decidieron que no quieren trabajar, que entendieron que pueden vivir con lo poco que le da el Estado de una u otra manera, que como tú bien dices, o sea, el desempleo no es eterno, pero ellos se la buscan de alguna manera para terminar, enganchar otra vez, porque conocen el sistema, tantas semanas o lo que sea necesario para entonces mantenerse en el sistema colectando, como dicen ellos. Y eso, mira, otra vez, nadie puede obligar a nadie a trabajar, pero eso no es bueno para una sociedad como Puerto Rico, que tiene que echar para adelante, una sociedad, mira, de puertorriqueños, de pequeños y medianos, ¿verdad?, que necesitan echar para adelante, y de una economía que necesita echar para adelante. Y yo creo que lo que refleja sus declaraciones son la frustración, que de hecho, frustración que yo he compartido con dueños de negocios que cuando me reconocen en su local se sientan a hablar conmigo y a explicarme sus problemas, no solamente con empleomanía, sus problemas de la luz, sus problemas de utilidades, sus problemas de esto, de lo otro, de permiso, que es parte de no hacer negocio en Puerto Rico. Armando, pero fíjense, yo creo, para responder, o sea, yo entiendo, ¿verdad?, que ustedes estén tratando de contextualizar, ¿verdad? Pero yo creo que las palabras importan. Sí, pero si me permite... Las palabras importan. Entonces, cuando uno dice, primero, que los datos importan también, ¿verdad? Entonces, exagerar la situación diciendo, hay 230,000 personas desempleadas. Pues no, eso no es cierto. No hay 230,000 personas desempleadas. Hay 72,000 en este momento, y de esas, solamente 15,000 personas están recibiendo el beneficio del pago por el seguro por desempleo, derecho que tienen. No. Pero además, es que cuando hablamos del desempleado, eso tiene una definición. El desempleado es una persona que está buscando trabajo, ¿verdad? No es una persona que está sentada en la casa sin trabajar. Entonces, esta estigmatización de la pobreza, esta estigmatización del desempleado, y decir que es simplemente una persona que no quiere trabajar, pues es que estas personas precisamente eso es lo que quieren trabajar, están buscando. Y en justicia quería decir dos cosas. Evidentemente, Mateo falló aparatosamente en el número que él quiso graficar, y también hay que reconocer que muchas personas, sobre todo producto de aquellas ayudas de la pandemia, están trabajando en autoempleo, decidieron montar su pequeño negocio, sea uñas, sea grooming, sea mantenimiento de vehículos a domicilio, sea jardinería, sea pequeños oficios, sea handyman, sea plomería. O sea, también hay muchas personas que aprovechan hasta las tienditas boutique, que la gente las subestima, pero Ángel, la realidad es que aquí hay un elemento que yo creo que muchas personas no han factorizado. Yo lo conocemos muy bien. Los conductores de Uber y los que entregan para Uber, DoorDash, Damonbite, Uva, todos esos trabajadores también son personas que quizás antes solamente tenían la opción de trabajar en un restaurante. Ahora trabajan con su carro, deciden su propio itinerario y probablemente se están echando al bolsillo entre 15 a 20 pesos la hora. Pero entonces, yo creo que ahí no se ha factorizado eso también en el análisis económico del mercado laboral en Puerto Rico. Pues mira, tengo que decirte que en Puerto Rico no existe, porque lo he procurado, no existe un estudio de Puerto Rico sobre el autoempleo. Cuando yo le he preguntado a secretarios del trabajo de distintas administraciones,
te dan la data US que incluye a Puerto Rico, y yo le he dicho, yo creo que ya es hora que tengamos ese estudio al dedillo, cuántas personas trabajan por cuenta propia. De acuerdo. Bueno, Pichi, ¿tú quieres comentar algo más sobre esto o pasamos a otro tema? No hay otro tema. Ok, otro tema. El proyecto, la resolución para enmendar la Constitución y establecer la segunda vuelta. Comencemos simplemente conociendo las posiciones de ustedes. Creo que se quedó corto de votos. No sé si ustedes estaban a favor o en contra. Ángel, comencemos contigo. Como primer asunto, lo que yo piense de medida legislativa no guarda ninguna relación como presidente de la Comisión de Reglas y Calendario y portavoz de la mayoría, de bajar las medidas al floor si me llegan con un informe positivo. Así las cosas, el compañero Connie Varela, este es el segundo proyecto, porque también él bajó el proyecto de financiamiento de campañas públicas, y cuando ya íbamos a entrar en debate, porque por ejemplo este de la segunda vuelta va a tener un debate, la misma discusión pública hizo que el compañero desistiera de debatirlo, y él sigue hablando con sectores de las distintas delegaciones para conseguir no la mayoría de votos, sino los 34 votos que hacen falta para una pieza de legislación que promueva una consulta constitucional, un referéndum para enmendar nuestra Constitución. Así las cosas, es que para mí promover una segunda vuelta bajo un argumento válido y un argumento que puede dedicar todo un viernes de la tarde o todo un sábado de barbacoa en una buena discusión de amigos, si hay legitimidad o no hay legitimidad cuando un gobernante está por debajo del 50%. Yo soy de los que piensa que hasta con un voto se gana, y yo pienso que aunque tengamos gobernantes de 30 y tantos % como hemos tenido ya por los pasados cuatrenios, pues yo creo en mecanismos de mayor apertura y de mayor participación ciudadana para que voten, como el voto por internet, porque para mí yo prefiero seguir estimulando del universo de 2 millones de electores hábiles que apenas solo votan 800,000 a que participen, y si hay que traer más y mejor tecnología, para mí ese es el camino. O sea, pero para estar claro, tú, si tuvieras la medida ante ti, tú le votarías en contra. Bueno, le votaría a favor, porque siempre es bueno poner a prueba las sociedades, promoviendo medidas profundas de discusión, sobre todo las enmiendas constitucionales, que cuando no abundan, con más razón, claro que yo lo llevaría a una consulta y que el pueblo decida. Pichi. Mira, yo no estoy de acuerdo, lo he dicho claramente, en el sistema, y yo soy igual que Ángel, yo creo, o sea, tú ganas por un voto, lo demás es ventaja, ¿verdad? O derrota. Así que realmente, o sea, llevar esto al punto de que la persona para tener standing de gobernador tiene que tener el 50+1% de los votos. O sea, en lo que estamos viviendo no, o sea, sería la manera, y como yo lo veo humildemente, con mucho respeto a aquellos que no piensan como yo, de darle a las minorías el poder del veto de las mayorías. Y me explico. O sea, si tú vas a una segunda vuelta porque quieres un 50 más de los votos, y sí hay jurisdicciones que lo hacen así, lo han pensado así, pero cuando tú tienes un sistema democrático como el de nosotros, que gana el que saque más votos, de repente tú tienes 2 partidos que se van, qué sé yo, cuerpo a cuerpo, 40-40, con 2 partidos que sacan tal vez el próximo 10% que falta, ¿verdad? O el próximo 20%, entonces tú tienes que ir a una segunda vuelta donde sabes que el que no llegó primero, que llegó último, podría estar negociando con uno de los 2 que sacaron más votos para lograr que sea mayoría, y en esa negociación van a imponer su visión, sus cosas, que no fue lo que el pueblo votó. Porque si llegaste último, porque llegaste último, porque no vieron en ti, en tus propuestas y en tu, ¿verdad? Y en tu libro de candidatos o acervo de candidatos las cosas correctas. Y entonces yo veo a estas personas que quieren llevar que la diatriba es, no, si hay un gobernador ilegítimo con 32%, bueno, señores, tenemos 5 partidos, estamos dividiendo el bizcocho en 5 pedazos, ¿qué querían? O sea, ¿qué querían? ¿Que alguien sacara 100% de los votos? No, todo el mundo va a sacar votos. Y yo personalmente, la forma que lo están haciendo, de llevar esto de que hay un gobernador que no es legítimo, que no se puede confiar, solamente el 32%, pues nada, es la diatriba y el mensaje de ciertos sectores que, siendo minoría, quieren ser mayoría.
Estas propuestas, y más que las propuestas de segunda vuelta, la propuesta de una segunda vuelta básicamente automática con el Ranked Choice Voting, el sistema de voto preferencial en Estados Unidos, se está discutiendo por muchos intelectuales como una manera de moderar la política, o sea, de evitar la polarización. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno quiere apelar a más electores y no solamente a segmentos minoritarios del electorado, pues uno tiene que buscar la manera de que las posiciones que uno asuma sean más simpáticas a más personas, ¿no? Y eso pues tiende a moderar y llevar la política hacia el centro. ¿Ustedes no creen que ese podría ser? O sea, tú planteas, Pichi, y déjame hacer esta pregunta de seguimiento a ti. Tú planteas que esto sería darle más poder a los partidos de minoría. Yo no estoy tan seguro. Yo pienso que podría incluso moderar la política, particularmente considerando que tenemos partidos de minoría que en muchos casos son extremistas. Yo creo que Proyecto Dignidad, sin lugar a duda, lo es. Victoria Ciudadana, en algunas posiciones que asume, me parece que es un tanto extremista también. Que esto pueda incluso llevar al liderato de esos partidos a moderar sus posiciones en algo más hacia el centro. ¿Tú no crees que eso es una posibilidad también? No, fíjate, yo te daría el caso de España. No, mira el caso de España. O sea, tú tienes el PP, obviamente, que tuvo que hacer en un momento dado que no tenía mayoría, tuvieron que hacer entonces, ¿verdad?, en el sistema de ellos, de la forma en la que se logra el gobierno, pues obviamente es una Cámara de Diputados. Pero tú tienes Podemos, que era el de Iglesia, que es totalmente de izquierda, con sus mentalidades a veces retrógradas, que tuvo que hacer como un acuerdo, o sea, con Pedro Sánchez para llegar al gobierno. Y tú sabes las cosas que pasaron y cómo se impuso en un momento dado, que si no me equivoco hasta la vicepresidencia le dieron. Así. O sea, cuando tú miras estas cosas, pues tú dices, ok, las minorías se imponen, porque si negocias con minorías, y la minoría que llegó último fue que el pueblo rechazó en la urna. Entonces entonces lo que queremos aquí es que una segunda vuelta, ¿en cuántos días? En un mes y medio. Entonces vamos a votar. Entonces obviamente alguien va a hacer como un acuerdo para pedirle que voten por alguien. Esa minoría se va a tachar con alguien y va a pedir sus cosas, porque no viene a hacer como un acuerdo por un buen gobierno y porque alguien gane. No, que yo quiero las cosas mías, porque para eso se negocia por la minoría se impone. Y yo simplemente creo, se gana por un voto. Lo demás es ventaja o derrota. Ángel. Bueno, yo sobre este tema solo diré que las delegaciones de una sola senadora y una sola representante, como en el caso del Proyecto Dignidad, han demostrado que polarizan y pueden pegarle fuego a la discusión pública con su selección de temas como norte y como causa. De nuevo, aunque yo no concurra en espíritu con el proyecto del compañero Varela, le votaría a favor, porque para mí, cada vez que tú llevas un referéndum y pones al país a prueba, yo creo que de los últimos que hubo aquí, yo creo que fue el de la fianza bajo Pedro Rosselló, ¿verdad? Porque hemos tenido referéndum de estatus, pero de enmiendas constitucionales, yo creo que el último que este país tuvo fue bajo Pedro Rosselló. Desde ahí no ha pasado nada más. Y a veces al país tú lo tienes que confrontar con retos del siglo XXI, como tener una Carta Magna a la talla. Por ejemplo, vamos a traer una discusión rapidito. Para tú ser senador y representante, nuestra Constitución dice que con leer y escribir. ¿Será hora de que sea bachillerato, maestría, doctorado? Solo pregunto. No digas eso, Ángel, que te matan. Yo lo dije hace 4 años atrás. No, lo que pasa es que, de nuevo, cuando tú miras nuestra Constitución y cuando fue confeccionada, ¿verdad? Era un producto de época, pero ya entrado a cierta edad nuestra Constitución, ahí está la pena de muerte, ahí está, ¿verdad? La contextualización de lo que es el matrimonio para los efectos de la Carta Magna, pues. A veces uno tiene que hacer preguntas. Alguna vez yo legislé, Armando y Pichi, en mi primer cuatrenio, un proyecto de ley que pretendía para las próximas 2 o 3 elecciones tener una consulta de carácter constitucional, y una vez que tú aprobaras eso, que por legislación y por voto popular la gente escogiera el temario.
o sea, vamos a ponernos de acuerdo por lo menos en que la Constitución tiene que actualizarse y que ese sea el proyecto de ley. Una vez tú tienes una ley que en todas las próximas elecciones, la 24, 28 y 32, que después la gente venga aquí y le pida a la legislatura, que total, es el país, el microcosmos, el temario de esas consultas. Y yo creo que eso es bueno para la democracia, mi humilde opinión. He dicho. Bueno, antes de irnos a la pausa, solo para aclarar un punto, Pichi, las elecciones en España y la elección del presidente en España es un sistema indirecto, es un sistema similar al parlamentario, donde realmente el presidente es electo por los delegados, ¿no? Del Congreso, los diputados del Congreso, y ahí es donde efectivamente pues esos partidos de minoría, como tú dices, tienen el poder de extraer unas concesiones. Pero en un sistema como el que se está planteando aquí de segunda vuelta, de elección directa del gobernante, con una segunda vuelta, pues realmente son los electores los que regresan a votar. Y bueno, claro, a nivel del liderato se podrían hacer unos acuerdos entre, digamos, el Partido Popular y Victoria Ciudadana o Proyecto Dignidad o el PIB. Armando, te dejo con pero realmente al final del día el que decidiría es el electorado. O sea, yo no creo que un sistema como ese le dé más poder. Incluso, de nuevo, tiendo a pensar que debería moderar las posiciones. Eso es innecesario en un sistema como el de España, donde usted sigue votando por su partido y al final del día, pues sus representantes en el Congreso son quienes deciden quién es el presidente. Pero en un sistema como el que se está planteando aquí, yo creo que tendría una influencia moderadora en la política. Bueno, simplemente te dejo con esto. ¿Te imaginas una negociación donde Manuel Natal sea el secretario de Estado y futuro gobernador de Puerto Rico? Porque lo negoció previo. Bueno, y eso pues el pueblo de Puerto Rico decidirá. O sea, yo solamente diré, yo estoy a favor de eso, si eso incluye que Armando Valdés sea el secretario de Hacienda. Vamos, si vamos a poner así, pues vamos para allá. Bueno, espérate, que seguimos. Y Alexandra Lugaro, ¿qué familia? Pero vamos, oye, si el pueblo de Puerto Rico decide, no lo de Valdés en Hacienda, pero si el pueblo de Puerto Rico decide que quieren a Manuel Natal, vamos, más gente quiso a Manuel Natal en la alcaldía de San Juan que a los candidatos del Partido Popular y del Partido Independentista puertorriqueño, y por poco gana. Eso pues es si verdad, esa es la decisión del pueblo, pues fabuloso. Pero me estás dejando afuera un elemento, Armando, que se llama la perseverancia en la política. La pregunta es, Manuel, ¿vuelve para San Juan o ahora va para la gobernación? ¿Dejará con el corazón roto los miles de votos que estuvieron por él, que se quedó corto por poco? No, pero la demanda, eso ya lo anunciaron, la demanda del PIB y de Victoria Ciudadana dice que él va para San Juan. Bueno, pues que haga el anuncio formal y que elabore sobre ese momentum, pero de nuevo, a veces estas legislaciones quieren crear un diamante divergente, que es la palabra, el término de moda esta semana, en nuestra política, en donde los de las derechas viran para la izquierda, donde la izquierda cogen para la derecha y al final del día después todos se quieren montar en el viaducto. O sea, y si te equivocas, choca. Y si te equivocas, te estrellaste con el no entre. Eso pasa. Pero pues al final del día que el pueblo decida. O sea, el pueblo tiene derecho también hasta equivocarse. Así es la cosa. Bueno, vamos a la pausa. Gracias, mira, Ángel. Gracias, Pichi. Un abrazo a ambos. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros. Buenos días, Mercedes, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Buen día, Armando, saludos para ti y para los que sintonizan esta mañana. ¿Tienen manifestación? Entiendo que hoy. Explícanos la razón detrás de la manifestación. Creo que es en contra de las escuelas Alianza. Pues mira, sí, la Federación de Maestros de Puerto Rico, junto a diferentes organizaciones que nos hemos unido en un junte multisectorial, está en ese junte los compañeros de la Central General de Trabajadores y Trabajadoras, están los compañeros del Otro Puerto Rico, están los compañeros de Agitarte, Papel Machete, del PIB, del MBC, de Jornada Sacaron las Promesas, compañeros de Únete, de Educamos, Trabajeños en Defensa del Ambiente, el Otro Puerto Rico, en fin, hay muchas organizaciones que nos hemos unido y estamos convocando una marcha en defensa de la educación pública el día de hoy,
A las 3:30 nos vamos a conglomerar en Plaza Colón. De allí vamos a llegar a Fortaleza a entregarle miles de firmas que hemos recogido en las escuelas y que seguimos recogiendo al gobernador. Así que esta es la primera entrega de muchas que se le van a hacer. En oposición a las escuelas charter que se pretenden continuar ampliando y estableciendo en la isla, mientras las escuelas públicas siguen languideciendo el presupuesto que necesitan, que ameritan y las condiciones dignas que ameritan las escuelas del país para poder operar. Así que, en definitivo, estamos hoy convocando al pueblo a que nos acompañe a marchar en defensa de la educación pública y de su fortalecimiento. ¿Por qué la oposición al modelo de escuelas alianza o escuelas charter en inglés por parte de la federación? Pues mira, por múltiples razones. Primero, invitamos al pueblo. Hay una página que se llama Defiende la Pública, que hemos creado, tiene muchísima información sobre las escuelas charter, sus operaciones en Estados Unidos, porque no son escuelas nuevas, ¿verdad? Ya en Estados Unidos existen desde la década de los 90. Por tanto, hay mucha información de un grupo que se llama Network for Public Education, donde hay muchísimos esquemas de corrupción de estas escuelas, casos de discriminación contra niños y niñas con diversidad funcional, porque muchas veces escogen a los estudiantes por lotería, la experiencia de la privatización que han vivido los estudiantes y los docentes en New Orleans, donde le privatizaron el 100% de las escuelas públicas, y principalmente, ¿verdad?, entre otras cosas, las escuelas públicas, nosotros queremos una educación pública, gratuita, de calidad para todos los estudiantes, en el fortalecimiento de la misma, en que se cree una verdadera reforma educativa que en Puerto Rico no la hay. La que tenemos fue la que dejó como legado gente que fue convicta por corrupción, como Abel Nazario y Julia Kelleher, una verdadera reforma que sustituya esa ley, que garantice autonomía escolar, fiscal, operacional para las escuelas públicas del país y que los fondos lleguen a las escuelas. Las escuelas charter lo que hacen son escuelas privadas, que lo único público que tienen son los fondos que reciben, porque no son escuelas públicas, son escuelas privadas que reciben fondos públicos para administrar su negocio, porque para ellos la educación es un negocio, es una mercancía. Por tanto, nosotros estamos diciendo que quien quiera un negocio privado tremendo, que lo sufrague con su dinero, pero con los fondos públicos que pagamos los contribuyentes en este país, no podemos estar desviando esos fondos a estas entidades mientras las escuelas públicas tienen tantos carecimientos en este momento. El argumento que estás haciendo se sustenta, y vine aquí a la página de Defiende la Pública, se sustenta sobre un análisis únicamente de las escuelas charter en Estados Unidos, o han analizado los resultados también de las escuelas alianza charter en Puerto Rico. Sí, ahí hay mucha información de las escuelas charter en Estados Unidos, que son las que llevan mucho tiempo. Se va a incorporar información de Chile, que tiene muchísima información. En Chile el 64% de las escuelas fueron privatizadas. Y entonces en el caso de Puerto Rico, algo que se hizo, porque es que el Departamento de Educación no provee información, esa es parte del problema, la transparencia, la falta de transparencia. Hubo una vista pública la semana pasada donde, hubo dos vistas públicas, ¿verdad? La primera, la senadora María de Lourdes Santiago radicó junto al senador Bernabe y a Anaíma Rivera Lacén y Vargas Pidot una petición de información de estas escuelas. Hay una petición de información, el departamento tiene 5 días laborables, o tenía desde que presentó, para contestar todas las respuestas operacionales, fiscales de estas escuelas, información que ellos no tienen y que no la han provisto al pueblo. Y lo otro que está corriendo es la resolución de la moratoria. El representante de Nismar, que también hizo una petición de información sobre estas escuelas, pero lo que sí es cierto que todo el mundo sabe es que el año pasado el departamento le otorgó o le iba a otorgar la carta constitutiva, como le llaman, a una charter que se llamaba South Bronx Central. Y no sé si recordarás esa situación, donde después de que le iban no solamente a dar el contrato, le habían cerrado una escuela pública que no había que cerrarla, la Jesús María Quiñones, la cierran y esa escuela se la iban a regalar a esa entidad por $1, porque un alquiler por $1 es un regalo. Le iban a regalar a esa entidad por $1 esa escuela, y resultó, a raíz de una investigación periodística, no de la minucia del Departamento de Educación, que uno de los incorporadores de la Junta de esa charter había sido convicto por malversación de fondos en Estados Unidos, y ese contrato se tuvo que anular gracias a la investigación que hicieron diferentes periodistas alusivos a esa charter. Tenemos información de maestros que han renunciado de esa charter, que prefieren mantenerse en el anonimato, tienen temor media represalia, ¿verdad? Sabemos cómo esto opera,
pero compañeros que han trabajado en diferentes charters que dicen que están meses sin cobrar, que no le pagan a tiempo, que el maltrato y el abuso laboral en muchas de estas escuelas ha sido la orden del día, y nos dan ejemplos concretos, ¿verdad?, de las quincenas que estuvieron sin cobrar, cuando ahora, por ejemplo, a los maestros le van a pagar la carrera magisterial, los beneficios marginales en estas charters no las tienen que garantizar, por tanto no les honran la carrera magisterial, no les honran el incentivo por trabajo presencial como a los maestros de las escuelas públicas, no les honran el tiempo de vacaciones, porque estas escuelas charter tienen total leniència para trabajar reglamentariamente con su personal como ellos entiendan, porque ellos dicen que son privados, dicen que son públicos, pero todo lo manejan de forma privada y no les aplican las leyes del Departamento de Educación. Mercedes, sobre el manejo te pregunto, las escuelas charter plantean que ellos están mejorando la calidad de la educación, plantean que sus estudiantes se están graduando. Conozco, por ejemplo, el caso de Caras con Causa en Cataño, que tomó una de las escuelas de más bajo aprovechamiento en el sistema de educación y ahora pues plantea que sus estudiantes están graduándose, que tienen lista de espera, que los padres están muy contentos, que los estudiantes están muy contentos. Y además hay un tope también. La ley establece que solamente el 10% de las escuelas en Puerto Rico podrían convertir este modelo. Te pregunto, yo entiendo la posición de la Federación de Maestros y otros grupos que representan los intereses de los maestros, pero no es posible que estas escuelas estén efectivamente haciendo un buen trabajo en educar a los estudiantes. Si ponemos a un lado esas otras consideraciones, ¿no? Que estén efectivamente ofreciendo un buen servicio a los estudiantes y los padres y la comunidad escolar. Bueno, primero está claro que las madres y los padres encargados en su gran mayoría, esta no es la posición de la Federación, esta es la posición de la gran mayoría de los componentes de la comunidad escolar que incluyen madres y padres. No sé si tú recordarás en el 2018 cuando aprobaron esta ley de reforma educativa, inmediatamente trataron de privatizar muchas escuelas, entre ellas la Rosalina, que es la que tú mencionas, pero muchas otras escuelas más, la Ecológica de Dorado, la Luis Muñoz Marín de Arecibo, la Elemental Urbana de Guaynabo, la Ramón Marín de Guaynabo, la Miguel Such de Río Piedra, la Juan Ponce de León de Río Piedra, y así te puedo seguir mencionando escuelas, y las madres, y los padres, y los estudiantes, junto a los docentes, salieron a defender la educación pública y no las pudieron privatizar. La única escuela que han podido privatizar que es pública, o que era pública, ya no lo es, precisamente es la Rosalina que tú mencionas. Pero todas las demás tuvo un amplio apoyo de las madres, padres y miembros de la comunidad en contra y en oposición de estas escuelas, porque las escuelas públicas a las que acudían sus hijos les servían bien a sus niños. Y de nuevo, digamos que eso es cierto, pero no es posible que la Rosalina esté hoy mejor que antes. La Rosalina Martínez era una escuela de excelencia de siempre. Yo no sé, ¿verdad?, de dónde sacan la información de que la Rosalina no servía. Siempre ha sido una escuela de excelencia. Lo único que obviamente ahora sus maestros, ninguno es del Departamento de Educación, todos los maestros, porque la ley dice que si tú vas a trabajar a una de estas escuelas pierdes la permanencia en 2 años. Así que antes de perderla, todos los maestros del Departamento de Educación renunciaron. Así que los maestros que están ahí son maestros nuevos, que son contratados obviamente por Caras con Causa. Que me queda poco tiempo, Mercedes, pero te quería preguntar también, tú planteas que esto es un negocio. No, pero grupos como Caras con Causa. En la página que te referí, hay evidencia científica de estudios que han hecho en Estados Unidos de que las charters no producen mejor aprovechamiento académico que las escuelas públicas. Está ahí, en la página que te referí. Puedes aludir a estudios que han hecho pedagogos, investigadores. Sí, te puedo. De nuevo, estamos hablando de datos de Estados Unidos. Me gustaría ver datos de Puerto Rico. Bueno, de Puerto Rico se pedía el Departamento de Educación, que no ha provisto. Pero antes de eso, lo que quería preguntarte. Datos del departamento. Sí, de Mercedes, me queda bien poco tiempo. Me quedan 2 preguntitas rápidamente. Planteaste que esto es un negocio. Lo que quisiera es. Sí, Mercedes. Sí, lo que te quería preguntar, planteas que esto es un negocio. Las entidades que están administrando estas escuelas alianzas en Puerto Rico son principalmente organizaciones sin fines de lucro, organizaciones incluso, quizás Caras con Causa no es tan conocida, pero también Boys and Girls está administrando en Puerto Rico. Pero Mercedes, si me permite, te he dado
mucho espacio pero para... te voy a decir lo que es sin fines de lucro para Hacienda. Pero si me permites terminar la pregunta. Ajá. ¿Tú plantearías que Boys and Girls Club está en esto por un afán de lucro? Las entidades, en su gran mayoría, que están convertidas en charter, sí, tienen un afán de lucro. Incluido organizaciones como Boys and Girls Club y Caras con Causa. Y el que quiera un negocio, yo no tengo problema con los negocios, quien lo quiera que lo sufrague, pero no puede ser con fondos públicos, Armando. Aquí el problema es que sus negocios lo quieren establecer con fondos que pagamos tú y yo de nuestras contribuciones. Aquí el que quiera un colegio, que busque los fondos y que lo administre. Quien quiera una escuela charter, que es una escuela privada, que busque los fondos y la administre. Pero mientras las escuelas públicas del país en el sur no tienen ni siquiera una escuela decente ahora mismo, en el pueblo de Guánica, por ejemplo, para los niños y niñas de las escuelas públicas del país, los fondos públicos no se pueden desviar a entidades privadas para que monten sus negocios mientras nuestros estudiantes están sufriendo las carencias del Departamento de Educación precisamente porque los fondos no llegan. Entonces no llegan a las escuelas que tenemos y los vamos a desviar a estas entidades. Y tenemos, obviamente, quedan 2 minutos, tendremos que tener otro programa completo para hablarte de las cosas que les permiten a la charter, porque tú hablas de mejoramiento. Pues mira, está chévere al mismo que tú mencionas de Vimenti, y le permiten 8 estudiantes por maestro. Dime en qué escuela pública le permitan eso. Por último, Mercedes, con 9 estudiantes, Boys Growth o Girls Growth, algo así, 9 estudiantes. Entonces, lo que le niegan por décadas a las escuelas públicas del país, que es lo que vienen pidiendo, se lo dan a estas entidades. ¿Por qué será? Obviamente aquí hay una intención de desmantelar la educación pública de nuestro país. Hay una intención y siempre la ha habido. Yo te puedo mencionar, tú me mencionas 2 escuelas charter, yo te puedo mencionar muchísimas escuelas públicas exitosas. La Pablo Casals, de donde se graduaron mis 2 hijos, que terminaron su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, que son profesionales, gracias a la excelencia educativa que tuvieron en las escuelas públicas del país. No me lo contaron, lo viví yo con mis hijos ahí. Y así te puedo mencionar muchísimas escuelas exitosas en Puerto Rico que, a pesar de que el gobierno les ha fallado en proveerle los recursos, el magisterio, en conjunto a los estudiantes y las madres, logran maravillas. Obviamente hace falta una verdadera ley de reforma educativa que fortalezca la educación pública, que le provea a la escuela pública lo que le han negado por décadas. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros la soprano Melba Ramos. ¿Aló? Sí, Melba Ramos, ¿verdad? Sí, perdón. Sí. Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, buenos días. Gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Melba Ramos, soprano puertorriqueña, entiendo que natural de Aguadilla. Así es. Y este fin de semana va a estar protagonizando el concierto de cierre del Festival Casals. Háblenos un poquito sobre esa cita. Sí, bueno, vamos, como usted ha dicho, va a ser el concierto de cierre donde vamos a estar cantando la obra de Porgy and Bess, o sea, la suite, que viene siendo un resumen de los números más conocidos de la ópera completa, ¿no? Y voy a estar junto al barítono Eric McKeever, y el director de orquesta será el señor Fabio Mecchetti. Ya. Obviamente junto con la esta vez no va a estar Juan. Maximiano dirigiendo la orquesta. ¿Perdón? Que en esta ocasión no va a estar Maximiano dirigiendo la orquesta. No, va a estar el señor Fabio Mecchetti y el coro de la Filarmónica de San Juan bajo la dirección de Carmen Acevedo, que ella es quien los ha preparado. Háblanos un poquito, Melba, de esta obra de Gershwin, Porgy and Bess. Esta obra es una obra que es una situación típica de los Estados Unidos, donde es como decir lo que se dice un gueto de negros americanos en aquel entonces, y donde, bueno, se relata el día a día de ellos, de trabajar, de no tener muchos recursos, que también por la mala, ¿cómo se dice?, las pocas oportunidades que tenían en aquel entonces debido al racismo, pues
algunos se involucraban en juegos, ¿cómo se dicen?, clandestinos, gambling o drogas o estas cosas, ¿no? Y así se cuenta la historia en este lugar. Porgy es un mendigo que le faltan las piernas y se vivía también en ese gueto y era muy respetado por todos sus vecinos, lo querían mucho. Y él siempre estaba enamorado de Bess, pero Bess era una chica que también escogió el mal camino y andaba con otro que se llamaba Crown, que también se dedicaba a robar y tenía acceso a drogas, y ella pues también tenía problemas con drogas. Y por ahí se desenvuelve todo esta trama. Y es interesante que la historia también de esta pieza es que Gershwin la desarrolla como también una forma de darle trabajo en el teatro musical a actores afroamericanos que en aquel momento no necesariamente tenían muchas obras que hablaran sobre su experiencia, que también tiene ese elemento interesante, ¿no? Sí, eso es cierto. Él acertó en ese punto, porque obviamente pues no se escribía mayormente las óperas, pues siempre la mayoría eran personas blancas, ¿no? O europeas o algo así, ¿no? Bien. El Festival Casals cierra con este concierto. ¿Cuál es la historia del Festival Casals? Y para músicos, para cantantes como usted, ¿qué significa el participar de un evento con tanta historia y con un fundador como lo fue Pau Casals? Pues es un evento muy importante para nosotros los músicos y los cantantes, ¿no? Y especialmente pues los que somos de aquí, pues es un privilegio poder venir acá y participar en este festival. Es un festival que es muy reconocido aquí en América, y no solo en América, también en otras partes en Europa. Muy bien. El concierto es este sábado, ¿correcto? ¿A qué hora? Este sábado a las 7 de la noche. 7 de la noche, y es en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes en Santurce. Es correcto. ¿Y todavía hay boletos disponibles? Me parece que sí. Bien. ¿Y se consiguen en cuál de las plataformas? Según entendí, tiquetera.com. Tiquetera.com. Muy bien, pues en tiquetera.com pueden buscar los boletos para este último concierto del Festival Casals, que se va a estar celebrando el sábado. Radio Isla 1320 es uno de los auspiciadores del festival, y van a poder escuchar a Melba Ramos, soprano puertorriqueña. Melba, ¿tú eres parte de nuestra diáspora puertorriqueña? ¿De nuestra, perdón? Diáspora puertorriqueña, o sea, vive fuera de Puerto Rico. Vivo fuera de Puerto Rico, sí. Yo vivo en Austria ya hace 20 años, anteriormente viví 14 años en Alemania. Muy bien, así que es un regreso a casa en cierto sentido para ti. Es una alegría volver a cantar acá. Qué bueno. Y qué bueno ver que una persona que esté cosechando éxitos, incluso en Europa, en un mundo tan competitivo como el del canto, regrese aquí para regalarnos su voz. Muchas gracias, Melba, muchas gracias a ti, a todos los músicos que están participando del Festival Casals. Y ya lo saben, la cita es este sábado, 7 de la noche, ¿correcto? Muy bien, así mismo. 7 de la noche, el Festival Casals en la Sala Sinfónica en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Busquen los boletos en tiquetera.com. Gracias, Melba. Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.